Si hay una universidad, hay una radio. Aulas Argentinas, uniendo voces y recorriendo el país a través de sus radios. Y como hablábamos, vamos a tener rápidamente una entrevista en este programa que hoy arrancó con toda la velocidad posible. Así aprendemos un poco, porque ella es especialista en algo. Es verdad, en algo que se está convirtiendo en industria, o ya es industria en muchos lugares del mundo, pero a través de las universidades también se está empezando a desarrollar, no utilicemos la palabra industria de la parte despectiva, sino de la manera de producción, ¿sí? Pero para hablar sobre un festival que se realizó sobre podcast, que de esta es la temática que estamos hablando, en línea estamos con la licenciada en comunicación Gisela Ederle, que es productora de Radio La Uni y compañera nuestra de Aruna, de Radio La Uni de la Universidad Nacional de General Sarmiento, ¿no? Para dar toda la data como corresponde. Hola Gisela, acá Agustina y Sebastián te saludamos, ¿cómo estás? Buenas, buen día, ¿cómo les va, Agus? ¿Cómo te va, Sebastián? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Bien, acá investigando un poquito de qué es esto del Festival Estéreo, que estuviste ahí presenciándolo. Sí, así es. Bueno, fui invitada por parte del director del festival, que es Martín Parodi, al Festival Estéreo que se realizó en Rosario, viernes, sábado y domingo que pasó. Bueno, es un festival, digamos, que celebra lo que es la industria del podcast y es muy inclusivo en el sentido de que no solo participan productoras de podcast, digamos, ya establecidas, digamos, ¿no? Establecidas, claro, y que estén con muchas producciones, sino que también se pensó en distintos paneles, por ejemplo, uno exclusivamente para universidades, otros para escuelas secundarias, bueno, y diversos temas que hacen a la industria del podcast. En mi caso me tocó participar de dos de los paneles, uno que tiene que ver, bueno, con las universidades. Yo fui en representación en parte de las universidades públicas argentinas, contando un poco lo que hacemos acá en la Universidad de General Sarmiento. Digo acá porque estoy acá mismo en la universidad en este momento, y contando también en general cómo estamos trabajando como equipo, cómo estamos introduciendo, ¿no?, lo que es el podcast dentro del, en nuestro caso, dentro de lo que es la radio, es decir, la uni. Aparte de lo que es la FM, nosotros tenemos ahora una línea de podcast que empezamos a desarrollar hace varios años, por suerte, y que se va afianzando cada vez más. Bueno, y ahí estuvo muy interesante el panel de universidades. Participamos 4 universidades, 2 públicas y 2 privadas. Estuvo también la Universidad Nacional de Rosario representada, y después estuvo la Universidad Patagónica de las Artes y la Universidad del Gran Rosario, que es público-privada y está también ahí en Rosario. Y bueno, y cada uno tenía como una experiencia diferente sobre qué cantidad de podcast podía hacer, cómo se hacía la distribución en la programación, si utilizaban o no Spotify, digamos, como plataforma para subirlo. Bueno, y la verdad que fue un intercambio muy interesante. Y también estuve en otro panel que era sobre medios, entonces fui también en representación de los medios universitarios, para ahí también hablar un poco de la organización en general, y había medios privados, medios públicos, medios universitarios y medios comunitarios. O sea, había una gran variedad ahí, ¿no?, de organización mediática, para decirlo de alguna manera. Sí, la verdad que estuvo interesante también porque, el festival, como te digo, son 3 días súper a full, desde la mañana hasta la tarde. Se hizo en la Biblioteca Argentina de Rosario y también en el Galpón 11, y ahí se distribuían distintas cuestiones, como por ejemplo talleres. Y yo participé particularmente de un taller que hizo la productora chilena que se llama Las Raras Podcast, que es bastante interesante cómo ellos, digamos, arman el sonido, ¿no?, y cómo construyen los relatos narrativos para contar historias. Y bueno, y en particular yo creo, esto siempre lo digo porque es algo que creo personalmente, que las universidades nacionales, dentro de sus equipos de radio o de sus equipos de comunicación, si es que no tienen radio, ¿no?, somos un lugar, digamos, privilegiado para poder avanzar en este tipo de producciones de comunicación, como son los podcasts, para contar, por ejemplo, todo lo que se hace dentro de las universidades, desde investigaciones, toda la parte educativa, y también, ¿por qué no?, digamos, convertir
algunas cuestiones más teóricas, si se quiere, ¿no? Más de producciones de investigación, en productos que sean, digamos, que sean más amenos y que tal vez se convierta en un producto educativo que, por ejemplo, se pueda usar en la escuela secundaria como alternativa de un docente, ¿no? O incluso en las mismas cátedras para explicar ciertos temas o para complementar otros. Me parece que tenemos una oportunidad buenísima con este formato y que no va en desmedro de lo que es el aire, ¿no? O sea, nosotros podríamos tener podcast y aire desde FM y sin competir y al contrario, potenciando ambas cuestiones, ¿no? Claro, ahora que se desarrolló un poquito más esto de los podcasts, se empieza a comprender, ¿no? Pero antes también, ¿no? Esa idea de, no compitamos con nosotros mismos o demás, esto que estás hablando vos. Exacto, y además creo que potencia también el aire porque vos podés retroalimentar, o sea, incluso, qué sé yo, se me ocurre que en una grilla que tenga alguna radio FM 24/7, no sé, algún horario esté dedicado a las producciones de podcast y entonces uno podría ahí, digamos, no sé, poner esas producciones. Se puede trabajar también cuestiones de más largo aliento, entonces no necesariamente, digamos, tener que producir, sino que no solo el día a día. Temática y la trabajás y luego cuando está terminada la publicás y eso también, digamos, contribuye a la calidad de ese producto. Y después, por supuesto, participar de todos estos eventos que son realmente muy bienvenidos y además, particularmente, está excelentemente organizado desde primerísimo nivel. Lo recomiendo, ya se está organizando el de 2024 en octubre, que vayan a participar, a escuchar, a ver lo que se produce, me parece súper interesante y la verdad que las universidades públicas no tenemos pero absolutamente nada que envidiarle a ninguna productora, o sea, tenemos todo para hacerlo igual, digamos. Vimos producciones, las últimas de Spotify, como, no sé, está el podcast de Moria Kazan, no sé si lo escucharon o lo vieron por ahí, está uno que se llama Los últimos días de Maradona, después hay uno que se llama Fugas, que es de las fugas de cárceles más importantes de América Latina. Todos esos son como los podcasts más escuchados que también participaron del festival y después fuimos humildemente las universidades nacionales mostrando también nuestras producciones que realmente están al mismo nivel. Vos decís humildemente, pero tuviste reconocimientos internacionales, o sea, venís haciendo un camino más que interesante, Gise, a lo largo de todos estos años. Sí, hola, Agus, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Bueno, sí, viste que yo no soy muy de contar esas cosas, no soy muy de hacer, digamos, tirarme flores, pero sí, vengo trabajando, el otro día sacaba cuentas, vengo trabajando desde 2013 con este tema, que me acuerdo que hace muchos años yo había venido a la radio súper contenta a decir, tenemos que hacer esto de los podcasts, y me decían, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que hay que hacer? Otra cosa más, claro. Claro, y encima también lo que pasa es que al principio se confundía mucho con, por ejemplo, formatos más específicos de radio como es radioteatro o micros radiales, ¿entendés? Y en verdad no es eso, es mucho más que eso, digamos. Y creo que en particular a mí que me interesan los podcasts educativos y los narrativos son los que nosotros podríamos explotar y justamente realmente hacer producciones muy buenas de eso. Ahora, vos sabés que como radios universitarias nos vinculamos mucho con las carreras de comunicación y carreras afines. 2 o 3 consejos para grupos de estudiantes que están empezando a hacer sus talleres de radio, sus talleres en distintos espacios, como para animarse, porque también a veces hay que animarse a estos nuevos formatos que ya no son tan nuevos, ¿no? Pero que se van modificando todo el tiempo. Sí, mira, estuve hace poco participando en el marco también de la carrera de comunicación de acá de la universidad. Me invitaron justamente a dar la charla de una clase entera de podcast, en verdad 2. Pero lo que yo les decía es, en primer lugar, lo primero para mí básico es escuchar podcast. Hay tantos y tan diversos y hay tantos temas para abarcar, porque hay podcasts, no sé, de cafeterías, por ejemplo. Entonces, si sos fanático del café, tenés ese podcast muy específico, o de la historia de Moria Kazan, o de ciencia, o de ciencia ficción también hay, digamos. Entonces, me parece que el primer consejo es escucharlo, y después me parece que esto de animarse, como decís vos, es fundamental porque hoy en día las plataformas tienen su versión gratuita, entonces uno hay también
programas de edición de audio, por ejemplo el Audacity, que es también gratuito y de descarga gratuita, entonces uno podría empezar a probar incluso hasta con el celular y empezar a imaginar un podcast y hasta a animarse a subirlo, y eso obviamente te va dando la cancha como para tener, digamos, experiencia. Sería escuchar, animarse a hacerlo y subirlo también, y después también, obviamente, profesionalizarse. Hoy en día hay, digamos, muchos cursos de actualización profesional, gente muy experta, incluso también hay una diplomatura en la UNRAF, por ejemplo, que es la diplomatura en podcast en este momento, pero también hay cursos así de extensión que se podrían hacer perfectamente como para, digamos, profesionalizarse si eso es el interés. Y bueno, y ser curiosos también porque, como te digo, hay multiplicidad de formas de hacerlo, hay podcasts conversacionales, de investigación, de ficción, narrativos, educativos, entonces, digamos, ver más o menos qué le gusta a uno y bueno, y adelante, yo diría que hagan. Gisela, vos que hablaste ahí de distintas temáticas dentro de las universidades, tanto públicas como privadas, acá en este panel y en otros congresos tal vez, en algunas charlas que te han invitado, ¿cómo está el podcast universitario hoy? Más allá de los contenidos en sí, ¿qué formatos? Así que hablabas, ¿no? Conversacionales, entrevistas, narrativos. ¿Cómo se desarrolló? Mira, yo creo que estamos en distintos estadios, por lo menos en lo que es la Universidad Pública Argentina. Me contacté con gente también de la Universidad Nacional de San Luis que estaban participando como oyentes. Bueno, ahora no me acuerdo, de la UBA. Nosotros de General Sarmiento, Universidad Nacional de Rosario, todos con mucho interés y tratando de incorporarlo, como te digo, o dentro del espacio de prensa, o dentro de las radios, o dentro del área de comunicación, y hay distintos desarrollos, pero por ejemplo la Universidad Nacional de Rosario, particularmente con una producción que se hizo en base a una tesis de grado de la licenciatura en comunicación, ellos obtuvieron el premio mayor de el Festival Gabo, que es el festival de la Fundación de Gabriel García Márquez en Colombia, que es súper prestigioso. Obtuvieron un premio en dólares altísimo y además un prestigio impresionante. De hecho, ahora ellos son convocados por la propia fundación para ellos capacitar a gente de toda América Latina. Es decir, estamos en un momento muy bueno y también muy incipiente, como que está todo por hacer. O sea, si hoy en día hay una radio que todavía no avanzó en este tema, es el momento de hacerlo, digamos, creo yo. El proceso de crecimiento... Lo digo a título personal, pero me parece que es así. Puntualmente a mí me interesa, pero digo, estamos en un buen momento. Claro, pero que decías, no, el proceso de crecimiento tiene mucho espacio para crecer, justamente para aumentar, pero ya tiene una base, que esto que venías hablando vos, ¿no? De unos cuantos años de desarrollo sí, productivo. de hecho yo estuve participando en ese evento que se hizo en Colombia en vivo, como oyente, era en un teatro, ¿no? Se hizo en Bogotá, y ver subir a compañeros de otras radios universitarias hablando de la universidad pública, obteniendo un premio importantísimo, que dicho sea de paso, siempre soñé tenerlo, y bueno, y que sean argentinos y que sean colegas universitarios, imagínense la emoción para todos los pocos argentinos que estábamos ahí, y bueno, y es una universidad pública a través de su radio, obteniendo un premio prestigiosísimo a nivel internacional de periodismo, haciendo un podcast. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Gise. Yo creo que se tiene que venir la charla de Gise para Aruna. No la quiero comprometer al aire, no. Pero estuvo acá en las jornadas el año pasado, pero no, esto que decís, que se animen, que hagan y de valorizar lo que se hace desde los medios públicos y de los medios universitarios. Me parece que el mensaje está buenísimo. Sí, visibiliza. Sí, yo, no sé, cuando quieran, yo voy, viste que yo voy, pero es cierto lo que digo, no lo digo, o sea, no estoy exagerando para nada, o sea, es importante lo que se hace y es muy bueno, de mucha calidad, por eso digo que tenemos el espacio indicado para realizar este tipo de producciones, así que lo creo eso hace mucho tiempo. Bueno, muchas gracias, Gise, y ya que está, recomendanos algo que hayas visto ahí dentro del festival, como para recomendar y poder escuchar algunos de los podcasts que sobresalieron. El que me gustó mucho se llama Hundido, eso lo hizo en realidad es de Revista Anfibia con Spotify, es sobre el hundimiento del ARA San Juan, es bastante
crudo el relato y actual, está muy muy bien hecho. Y bueno, el otro que me gustó mucho también es Fugas, que les decía que son las fugas, digamos, De más... los narcos, sí, que habías contado. Sí, y si quieren les recomiendo uno que hice yo hace muchos años, Dale. que ya que estamos, que se llama El Soldado y el Teniente, que es sobre la Guerra de Malvinas, y lo encuentran en la plataforma de Radio Ambulante, en YouTube o en Spotify. O en, bueno, en todas las plataformas, en Apple Podcast, en donde quieran, digamos. En la que quieran de podcast está. Se llama El Soldado y el Teniente. Ahí anotamos las recomendaciones de Gisela. Está bien. Bueno, muchas gracias, Gise. Estaremos en contacto Bueno. para algún nuevo podcast que nos puedas recomendar. Quizá cada tanto Bueno. vamos a llamar para eso, Bueno, ¿no? bueno. Vamos. ¿Te parece? Obvio, Sí, hacemos la lista de recomendados, obvio. Dale, genial. Bueno, Dale, un abrazo. Ahí hablábamos con la licenciada de Comunicación, compañera, ¿no?, de Radio La Uni, de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Gisela Derle, que nos comentaba qué pasó en el Festival Estéreo de Podcast, es un festival gigante que se hace a nivel nacional, y la actualidad de las radios universitarias relacionadas con eso.